A medida que el conflicto israelí-palestino se adentra en el tercer decenio del siglo XXI, el panorama es sombrío y complejo. El presente está marcado por una peligrosa combinación de estancamiento político, fragmentación social, radicalización ideológica, desilusión generalizada y una creciente normalización de la violencia. En este capítulo abordamos el estado actual del conflicto, los principales obstáculos a la paz y los desafíos que enfrentan tanto israelíes como palestinos para imaginar un futuro distinto al de la ocupación, el bloqueo y la confrontación perpetua. En Israel, la sociedad ha virado hacia posiciones cada vez más nacionalistas y conservadoras. Las sucesivas elecciones han consolidado a figuras como Benjamin Netanyahu, cuya coalición de derecha ha pactado con partidos ultraortodoxos y ultranacionalistas que niegan abiertamente la posibilidad de un Estado palestino. Las políticas del gobierno han favorecido la expansión de asentamientos en Cisjordania, la legalización retroactiva de colonias ilegales y la aprobación de leyes que refuerzan el carácter judío del Estado, marginando a la población árabe israelí. Además, en 2018 se aprobó la controvertida Ley del Estado-Nación, que consagra a Israel como el hogar nacional del pueblo judío y establece el hebreo como único idioma oficial, relegando al árabe. Esta legislación fue interpretada por muchos como un intento de institucionalizar la desigualdad y socavar cualquier aspiración de coexistencia equitativa. Paralelamente, la represión contra organizaciones de derechos humanos, periodistas críticos y ciudadanos palestinos en Jerusalén Este o los territorios ocupados ha aumentado considerablemente. Por su parte, la Autoridad Nacional Palestina atraviesa una profunda crisis de legitimidad. Mahmoud Abbas, con más de 80 años, sigue en el poder a pesar de que su mandato expiró hace más de una década. La falta de elecciones, la corrupción endémica y la percepción de que coopera con la ocupación, a través de los mecanismos de coordinación de seguridad con Israel, han erosionado su credibilidad. Muchos jóvenes palestinos consideran a la Autoridad Nacional Palestina como una administración clientelar, desvinculada de sus necesidades y sueños. En Gaza, Hamas continúa ejerciendo el poder con puño de hierro. La represión a disidentes, el control sobre los medios de comunicación y la instrumentalización del conflicto con Israel para justificar su permanencia en el poder han convertido a la franja en un régimen autoritario bajo asedio. A pesar de ello, Hamas también se ha adaptado. Ha refinado su aparato político, ha buscado legitimación diplomática, particularmente con actores como Qatar, Irán o Turquía, y ha intentado negociar treguas temporales con Israel a cambio de alivios económicos parciales. Mientras tanto, la población palestina vive en condiciones extremadamente difíciles. En Cisjordania, el muro de separación, los puestos de control, las demoliciones de viviendas, las confiscaciones de tierras y la violencia de colonos hacen que la vida cotidiana sea opresiva. En Gaza, como vimos, el bloqueo ha producido una catástrofe humanitaria crónica. El acceso a derechos básicos como la salud, la educación, la libertad de movimiento o la vivienda digna está restringido por decisiones políticas ajenas al control de la mayoría de los ciudadanos. Uno de los fenómenos más preocupantes en la actualidad es la creciente desesperanza. Las nuevas generaciones palestinas han crecido sin recordar un proceso de paz real, sin líderes carismáticos que inspiren unidad y sin horizonte político claro. En Israel, gran parte de la población ha normalizado el statu quo, una ocupación sin fin, una muralla que los separa del otro lado, y una tecnología militar que, por ahora, les permite vivir una paz relativa. Esta asimetría en la percepción de la realidad hace aún más difícil imaginar un proyecto compartido. A nivel internacional, aunque ha aumentado la conciencia sobre el conflicto, la falta de voluntad política efectiva para presionar a Israel o apoyar de forma sostenida a los palestinos se mantiene. La Unión Europea emite comunicados pero no impone sanciones. Estados Unidos sigue siendo el principal sostén del aparato militar israelí, aunque sectores progresistas dentro del Partido Demócrata han empezado a romper con esta inercia. América Latina, África y Asia han mostrado solidaridad simbólica, pero carecen de peso suficiente para alterar la balanza. En este contexto, surgen diversas propuestas para el futuro, todas con ventajas y riesgos. La solución de los dos estados sigue siendo la opción más promovida internacionalmente, pero en la práctica parece cada vez más inviable. La fragmentación territorial, la falta de continuidad geográfica entre Gaza y Cisjordania, los más de 700.000 colonos israelíes en territorio palestino y la negativa de Israel a renunciar al control de Jerusalén hacen que esta fórmula se perciba hoy como un espejismo.
La solución de un solo Estado democrático y binacional, en la que israelíes y palestinos compartan derechos plenos en un mismo territorio, ha cobrado fuerza entre algunos intelectuales y activistas. Sin embargo, encuentra un muro en la oposición de la mayoría judía israelí, que teme perder su hegemonía política y cultural. El mantenimiento del statu quo, la opción no declarada pero más realista, implica la continuación de la ocupación y el control asimétrico, con estallidos periódicos de violencia, represión y resistencia. Esta opción favorece a quienes se benefician del conflicto: élites políticas, industrias militares, grupos ideológicos extremos. El confederalismo, una propuesta intermedia que plantea dos entidades políticas independientes pero fuertemente conectadas, compartiendo ciertos recursos y estructuras, ha sido explorada por algunos círculos académicos y diplomáticos. Aunque prometedora en teoría, carece de apoyo popular significativo. Más allá de las fórmulas, el principal desafío es de carácter ético y humano. ¿Cómo reconstruir la confianza? ¿Cómo enseñar una historia común a niños que solo conocen la narrativa de la exclusión? ¿Cómo restituir la dignidad a quienes han sido sistemáticamente humillados? ¿Cómo romper el círculo vicioso del miedo, la venganza y la deshumanización? El presente del conflicto israelí-palestino es una advertencia para el mundo. No se trata solo de un asunto territorial, sino de un fracaso colectivo para resolver las injusticias estructurales, para reconocer el sufrimiento mutuo y para imaginar un futuro donde la convivencia no sea una utopía, sino una construcción paciente y valiente. Es también un recordatorio de que la indiferencia internacional tiene consecuencias y que la justicia retrasada es justicia denegada. El camino hacia la paz requerirá mucho más que negociaciones técnicas. Implicará reescribir relatos, resignificar identidades, desmontar estructuras de poder profundamente enraizadas y, sobre todo, apostar por una ética de la empatía radical. Puede parecer imposible, pero también lo parecía el fin del apartheid en Sudáfrica o la caída del muro de Berlín. En cada rincón de Palestina e Israel hay personas que siguen soñando, resistiendo, dialogando, educando, creando arte, plantando olivos. Y mientras haya vida, habrá posibilidad.